Buen día, mi nombre es Ixel Mileni Delgado Telles, soy estudiante de Medicina de la Universidad México-Americana del Norte. En esta ocasión vamos a concluir con el capítulo 8, que es del tercer mes al nacimiento, el feto y la placenta, de la materia embriología por el doctor Basilio Briceño. Al final del embarazo, los cambios que ocurren en la placenta pueden inducir un menor intercambio entre las dos circulaciones. Entre los cambios de la placenta encontramos el aumento de tejido fibroso en el núcleo de la vellosidad, engrosamiento de las membranas basales en los capilares del feto, cambios obliterativos en los capilares pequeños de las vellosidades y depósito de fibrinoides sobre la superficie de las vellosidades y en la zona de inserción y en la placa coriónica. En relación al depósito de fibrinoide, encontramos que en el exceso de fibrinoide a menudo ocasiona infarto en una laguna intervellosa o a veces en todo el cotiledón. Entonces, esta muestra un aspecto blanquecino. Bueno, les voy a hablar del líquido amniótico, que evidentemente se encuentra en la cavidad amniótica. Es un líquido claro, acuoso y que se proporciona de las células amnióticas, aunque básicamente está compuesto de sangre materna. Aumenta desde unos 30 mililitros a las 10 semanas de gestación hasta los 450 mililitros a las 20 semanas de gestación. En la semana 37 ya vamos a encontrar entre 800 y 1000 mililitros, es decir, casi al término del embarazo vamos a estar contando con que tenemos casi 1 litro de líquido amniótico. ¿Qué es lo que pasa con este líquido? Bueno, pues durante los primeros meses del embarazo el embrión va a estar suspendido por medio de el cordón umbilical en este líquido que va a servir como cojín, ya que le otorga protección y soporte a nuestro embrión. Una de las funciones principales son pues que absorbe las sacudidas, es decir, funciona como un cojín, como anteriormente lo mencioné, y le da soporte a este embrión. Evita que el embrión se adhiera al apneus, ya que le da cierto tipo de individualidad para que este embrión no esté en contacto con las demás aspectos que se encuentran con las demás membranas, así que va a evitar que se adhiera al amnios, dándole cierta individualidad. Y gracias a esta individualidad que tiene el embrión, otra de las características es que permite los movimientos fetales. Aquí puse una imagen donde se ve lo que viene siendo el líquido amniótico. Lo vamos a encontrar de color negro. Todo lo negro que se vea en este ultrasonido pues sería el líquido amniótico. Y bueno, es importante saber que el líquido amniótico se reemplaza cada 3 horas, por eso muchas veces es complicado darse cuenta cuando existe alguna fuga de líquido amniótico tras membranas. Vamos a estar hablando acerca de las membranas fetales en los gemelos. Existen dos tipos de gemelos, los monocigotos y los digocigotos. En esta diapositiva les voy a estar hablando acerca de los digocigotos. Se sabe que el 90% de los gemelos que nacen van a ser digocigotos. Esta porcentaje se eleva con la edad de la madre, se expresa en la literatura que se duplica en los 35 años de edad. Otro factor que se le relaciona a este acontecimiento son los métodos de reproducción asistida. Bueno, ¿cómo es que sucede esto? Es debido al desprendimiento simultáneo de dos ovocitos, es decir, como bien sabemos, en la fecundación es un óvulo con un espermatozoide. Sin embargo, en esta ocasión se están desprendiendo dos ovocitos simultáneamente. Estos dos ovocitos van a ser fecundados por dos espermatozoides. No necesariamente se tienen que parecer estos hermanos o tienen que ser más idénticos que otros, ya que su carga genética pues es muy distinta. Es decir, pueden ser parecidos o no parecidos y pues también pueden ser del mismo sexo o no pueden ser del mismo sexo. Estos se implantan individualmente en el útero y desarrollan casi siempre su placenta, amnios y su propio saco coriónico. Las paredes de sus sacos coriónicos pueden aproximarse tanto entre sí que terminan muchas veces fusionándose. Cada gemelo digocigoto posee eritrocitos de diverso tipo. Esto se le denomina mosaicismo eritrocitario.
lo cual indica que la fusión de las dos placentas fue tan estrecha que se intercambiaron los eritrocitos. Aquí muestro unas imágenes, no necesariamente tienen que ser idénticos porque ya que su carga genética es distinta, sus membranas muchas veces crecen estrechas, así que se terminan fusionándose, comparten o intercambian eritrocitos, y aquí también se muestra cómo es que no vienen de un solo óvulo y de un solo espermatozoide, sino de dos óvulos y de dos espermatozoides. Es por ello que la carga genética es totalmente distinta. Bueno, en esta ocasión voy a estar hablando de los gemelos monocígotos. Anteriormente acabamos de hablar de los gemelos digocígotos que provienen de dos óvulos fecundados. En este caso, los monocígotos provienen de un solo óvulo fecundado. Estos son menos comunes que los digocígotos, ya que su tasa es baja, son de 3 a 4 por cada 1000 nacimientos. Esto se debe principalmente a la división del cigoto en varias fases del desarrollo. Se cree que la separación más temprana ocurre en la fase bicelular, en que se desarrollan los dos cigotos individuales. Los blastocitos se implantan por separado y cada embrión cuenta con su propia placenta y su propio saco coriónico. Existe gran semejanza entre ellos, principalmente en las huellas dactilares, en el color de ojos, el color de cabello, todos los rasgos físicos exterior van a ser muy parecidos. También comparten el mismo sexo o el mismo tipo de sangre. La división del cigoto suele ocurrir al inicio de la fase blastocística. La masa de las células internas se divide en dos grupos individuales de células dentro de la misma cavidad blastocística. Los gemelos monocígotos tienen una placenta y una cavidad coriónica en común, aunque con cavidades amnióticas propias para cada uno. Pese a que comparten la misma placenta, el riego sanguíneo para ambos es totalmente equilibrado. En relación a los trillizos, se sabe que tienen una tasa de natalidad muy baja, ya que suceden uno en cada 7.600 embarazos aproximadamente. Y en relación a los cuatrillizos, quintillizos, etcétera, pues su tasa de natalidad es muy baja, aunque actualmente en años recientes se conocen que han surgido más casos de embarazos múltiples de cuatrillizos en adelante gracias a los tratamientos con gonadotropinas. Estos tratamientos son unos fármacos que se le dan a las mujeres que no pueden ovular. Sin embargo, como existe un margen de error, de sesgo en estos tratamientos, es que se efectúan los embarazos múltiples. Bueno, ahora vamos a hablar del parto, o sea, el nacimiento. Se sabe que durante las últimas 2 a 4 semanas el miometrio va a empezar a pasar por un proceso de transición y preparación para el momento del parto. Este proceso termina con el engrosamiento del miometrio en la región superior del útero, con el ablandamiento y adelgazamiento de la región inferior del cuello y del cuello uterino. Y el parto propiamente dicho se va a dividir en 3 fases. La primera, que es el borramiento y la dilatación del útero, es cuando el cuello se vuelve más delgado y más alargado. Posteriormente, el nacimiento del feto, que también tiene sus etapas, y por último, la expulsión completa del feto y todas las membranas. Voy a hablar de la fase 1 del nacimiento, que es el borramiento y la dilatación del útero. El borramiento es cuando el cuello uterino se va a adelgazar y a alargar un poco. Esto va a permitir que comience la dilatación, por donde va a pasar pues el feto al momento de salir. Se realiza mediante las contracciones uterinas que a manera de cuña impulsan el saco amniótico contra el conducto cervical. Si las membranas ya se rompieron, la presión se ejercerá contra una parte del feto, normalmente en el área de la cabeza. En la etapa 2, que es el nacimiento, interviene las contracciones uterinas, pero la fuerza decisiva consiste en el aumento de la presión intraabdominal proveniente de la contracción de los músculos abdominales. Es decir, cuando comienzan las contracciones
con más fuerza, por así decirlo. Se le conoce también esta etapa como la etapa en la que la mujer va a tener que estar pujando para que, con ayuda de las contracciones uterinas, el movimiento que el feto hace por naturaleza, por su instinto de querer salir, y las contracciones propias del útero en este proceso van a ayudar y facilitar la expulsión del feto. Bueno, ahora culmino con la fase 3 del nacimiento, que esta requiere contracciones uterinas que se facilitan al intensificarse la presión abdominal. Conforme se contrae el útero, la parte superior se retrae creando una luz cada vez más pequeña, mientras la parte inferior se expande dándole dirección a la fuerza. Las contracciones suelen comenzar en intervalos de 10 minutos, es decir, las primeras contracciones van a ser cada 10 minutos, sin embargo, se van a intensificar, van a ser más largas y con más fuerza. Los intervalos van a ser cada vez menores, proporcionales a menos de un minuto, y van a durar entre 30 a 90 segundos. Esto es necesario para facilitar la pronta expulsión del feto, así como expulsión de membranas y todos los residuos que se quedan después de que nace el feto. No se debe de quedar ningún residuo cuando se expulsa, ya que esto es pues trágico para la salud de la madre. Así que estas mismas contracciones van a estar ayudando a expulsar poco a poco todos los residuos, placenta, etcétera, y primordialmente pues al feto. Es necesario que se produzcan como pulsos para que el feto sobreviva, pues no son lo bastante fuertes para comprometer el flujo sanguíneo uteroplacentario que llega al feto. Bueno, con esta última fase del nacimiento culmino mi presentación del capítulo 8 de la parte 3 de la materia de embriología.